muy buenas. Mira, como es más útil ver un vídeo que escribir un correo largo, te voy a mostrar, así en unos minutos, cómo hacer los primeros pasos en la herramienta para configurarla y que consigas hacer que sea más útil para ti, que te ofrezca más información dentro de lo que tú trabajes. Ya que ves, cuando entras en el CRM, ves un calendario en blanco, tienes una parte de visitas, de clientes, todo esto cuando entras está en blanco porque todavía no tienes información, ¿vale? Yo siempre os recomiendo que antes de que empecéis a meter clientes y a trabajar con el calendario, que os vayáis a la parte de configuración, poniendo el ratón encima del logo, pincháis en esta parte de configuración y configuréis un par de cosas, ¿vale? En esta parte, según entras, en la parte del programa, tienes unos botones en la parte derecha y es importante configurar los dos primeros, las visitas y las etiquetas. Las visitas es lo que te muestra las opciones que te va a dar cada vez que hagas una acción comercial, sea una visita, un correo, una llamada, cualquier cosa que hagas con un cliente y quieras registrar, te va a servir para categorizarlo. Entonces, tienes que pensar un poco qué es lo que haces habitualmente con tus clientes y también qué quieres conseguir o qué quieres medir. Esto te muestra por defecto 4 opciones, que son, pues, por ejemplo, primer contacto, te sirve para medir cuántos primeros contactos haces a lo largo del tiempo, ¿vale? Podríamos crear aquí cualquier opción o modificar cualquier otra. Por ejemplo, podemos crear una para la venta, ¿vale? Pues ponemos aquí el nombre, el orden simplemente va a ser el orden en el que nos aparece dentro de los desplegables y un color para cambiarlo, ¿no? ¿Ves? Fíjate, aquí ya hemos creado esa apreciación de venta. Después veremos un poco cómo se maneja. Pero fíjate que es la forma en la que vas a clasificar las acciones que haces con tus clientes. Lo segundo que es interesante configurar al principio son las etiquetas. Estas etiquetas son formas de marcar características de clientes, formas de marcar, pues, por ejemplo, cualquier zona en la que está el cliente. Podemos marcar, por ejemplo, aquí, pues, que está en la zona 1, entonces vamos a crear las etiquetas para las zonas, las vamos a marcar con azules, ¿vale? Fíjate que nos la va creando. Vamos a marcar, por ejemplo, a crear una para prospectos, ¿vale? Para tener marcados los prospectos de una forma interesante, pues en un color rojo, por ejemplo, fuerte, ¿vale? Fíjate que esto nos va creando etiquetas que después utilizaremos para segmentar nuestra base de datos, para marcar características de nuestros clientes. Esto lo puedes hacer dinámicamente, o sea, a medida que vayas viendo que necesitas crear etiquetas, entras en esta parte y las creas, lo mismo que las visitas. Y una tercera parte de configuración, si trabajas con más personas entre organizaciones, en esta primera parte de arriba de los usuarios, pues aquí ves los usuarios que tienes activos y puedes crear una nueva cuenta, ¿vale? Aquí habría que poner el nombre y el correo electrónico y yo siempre os recomiendo marcar esta clave 123456, que es lo más sencillo para entrar, y la primera vez que se entra te obligará a cambiar esa clave, ¿vale? Pasamos un momento a la parte comercial y vemos lo que hemos hecho, en qué se refleja. Fíjate que seguimos teniendo esto en blanco. Ahora, cuando creamos un nuevo cliente, por ejemplo, vamos a crear, nos va a preguntar, pues, los datos del cliente. Por agilidad, el CRM nos va a permitir crear las fichas en blanco sin poner nada más que el nombre de la empresa. Podemos poner aquí, por ejemplo, el contacto y fíjate que ya nos aparecen las etiquetas que hemos creado. Entonces podemos marcar que este es un prospecto de la zona 1, ¿vale? Lo guardamos y ya nos ha creado ese cliente. Y fíjate cómo nos marca estas etiquetas en esta parte, y si entramos en el cliente, o sea, en la tabla de clientes, ves que nos los marca de una forma interesante. Si entramos en la ficha del cliente pulsando en el nombre, y podemos hacer, por ejemplo, algo que es muy rápido, que es, vamos a anotar una visita, pues hemos hecho una presentación, porque es un primer contacto, entonces marcamos, escribimos lo que consideremos, ponemos que es un primer contacto y imagínate que mañana vamos a querer presentarle el presupuesto, ¿vale? Con este simple gesto lo que hemos hecho es hacer esas dos acciones. Si entramos en el cliente, verás que ahora tenemos, pues, esa presentación, marcado el primer contacto, esta otra, presentar, está marcado para el día 2 como pendiente, y si entramos en el calendario lo vemos, ¿vale? Nada más, creo que con esto, recuerda, puedes empezar. Recuerda que tienes que configurar las visitas y las etiquetas. Un saludo.